Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Y bueno, estamos en este módulo 4 o clase 4 de este curso básico de diseño de PCBs en Altium Designer. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo crear una librería para PCB. Entonces, vamos al proyecto general. Yo voy a estar trabajando con el componente que hicimos anteriormente. Entonces, en el proyecto general que hicimos, vamos a agregar otro nuevo proyecto, pero va a ser de PCB Library. Y nos va a abrir esta hoja de dibujo. En esta parte de aquí tenemos los componentes que están anexados a esta librería de PCB. Entonces nosotros podemos agregar más componentes que serían como diferentes tipos de encapsulados. Por ejemplo, en el caso del puente de diodos que tiene más de un encapsulado. Bueno, esto sirve para tener en una sola librería los diferentes encapsulados de ese componente. Y para agregar uno nuevo es darle clic derecho y agregar componente nuevo. Para modificar el nombre le das doble clic y por ejemplo yo le voy a poner el KBP, que es un encapsulado, que es como una tira de pines, por así decirlo, del puente de diodos. Entonces aquí tenemos las herramientas para diseñar y en esta parte tenemos las capas. Eh, Obviamente no se van a ver todas porque depende del diseño, pero las más comunes es la Top Overlay, que es para crear el contorno del componente, que se usa mucho también para el Silk Screen. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, tenemos que tomar en cuenta la cuadrícula, que es como las dimensiones en las que vamos a estar trabajando. La tecla G es un atajo para abrir el grid y modificar la cuadrícula. Y también nos tenemos que basar en el datasheet, que es como está, que te vienen las especificaciones de las medidas del componente. Entonces es muy importante que nos basemos en el datasheet. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar un pad aquí en la posición 00. Si se fijan en esta parte de aquí tenemos las coordenadas con respecto al último pad y a este. Y eso, si se fijan, está en 1000 y mi datasheet está en milímetros. Entonces, para cambiar el de milímetros de 1000 a milímetros, vamos a usar la tecla Q y ya nos cambiaría, si se fijan, ya nos cambia las medidas. Entonces, ahora sí podemos continuar y checamos aquí que en el datasheet la separación es de mínimo 3.6 a 4.1. ¿Ok? Entonces nos fijamos de aquí 3.6. Lo puedo dejar yo aquí. Si se fijan, son los límites o los rangos que tienes para colocar el pad. Por ejemplo, si ven que salta mucho, por ejemplo, aquí ya me salta a 4.191, lo que podemos hacer es utilizar lo del grid y cambiarlo y así que sea más exacto. Por ejemplo, aquí da 4.1 de 4.1. Entonces el siguiente sería 8.2 y nada más que queden alineados. Ahí está. Y colocamos ahora el siguiente, que serían 12.3. Ok. Ya que tenemos los pads, bueno, los podemos cambiar dándole doble clic y aquí tenemos sus propiedades. Podemos cambiar la anchura, por ejemplo, que sean, si los queremos más grandes.
Si queremos cambiarle la forma, esto se utiliza para identificar si ese pin, bueno, el número de pin o también si ese pin va conectado a voltaje o va conectado a tierra. Entonces ya es dependiendo, por ejemplo, en este caso del puente diodes podemos especificar cuáles son los de la señal o los de entrada, ¿no? O sea, pueden ser los de entrada o los de salida. Por ejemplo, voy a especificar que ese es el positivo, si lo voy a dejar. Y este sería el negativo. Bueno, por ejemplo, este lo voy a poner 1, 2, 3 y 4. Ok, ya que tenemos los pads, vamos a continuar ahora con el contorno, por así decirlo, del componente y vamos a utilizar esta que es una línea. Y aquí en el datasheet, la separación también es de lo mismo, de 4.1 a 3.6, que es del pad a la finalización, por decirlo, del encapsulado. Entonces de aquí partimos de 0 y van a ser menos 4.1. Y bueno, hay que tener mucho cuidado en dónde pones tu marco de referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo lo puse mi marco de referencia para los pads, pero te recomiendo que lo pongas con el contorno del componente. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a cambiar aquí de color. Por ejemplo, en el caso de que el largo del encapsulado tiene que medir máximo 15.24. Entonces, por ejemplo, si yo me voy basando así como lo hice en mi marco de referencia en los pads, voy a poner este aquí. Bueno, este no se ve muy bien. Voy a poner este. Entonces, si yo lo pongo de aquí y me fijo aquí en mis coordenadas hasta donde diga 15.24 aproximadamente, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Y hago el componente, ¿no? Lo recorro. Así rápido. Si se fijan, la distancia que hay de aquí a acá es diferente. Aquí es más grande. Entonces aquí pues ya es un error, ¿no? O sea, la distancia de aquí también tiene que ser la misma distancia de entre pad y obviamente de aquí, según lo especifica el datasheet, ¿no? El fabricante. Entonces, si van a poner su marco de referencia en los pads, también sumarle o restarle la distancia que estás usando, ya sea acá que es negativa o positiva.
Y bueno, como los componentes se van a ver desde arriba, estaría ya terminado el componente. Así es como quedaría. Entonces lo único que haría falta pues es guardarlo. Bueno, y tú me dices, oye, yo quiero trabajar con un footprint que está incluida en las librerías genéricas de Altium y evitar hacer este footprint paso por paso. Lo que puedes hacer es copiar ese footprint y pegarlo en la librería personalizada que estás haciendo, ¿no? Entonces para hacer eso nos vamos a File, Open, y aquí buscas donde están guardadas tus librerías. Por ejemplo, yo las tengo guardadas aquí. Por defecto se te guardan ahí. Entonces, y abres aquí, que son los dispositivos variados, ¿no? Y Extract Source. Ok, abres aquí la librería de PCB y para buscar le das clic aquí en PCB Library y buscas el encapsulado que quieres utilizar. En este caso voy a usar para el puente de diodos. Entonces lo selecciono, clic derecho, copiar, todo, todo normal, ¿no? Entonces nos vamos a la librería de PCB que estamos creando y le damos clic derecho, pegar, y lo centramos y ya tenemos la librería del componente aquí. Y en este caso, por ejemplo, me voy a ir aquí al puente de diodos y voy a modificar los nombres de los pines. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir tu componente en esquemático con tu footprint. Si no, no vas a ver, por ejemplo, este pin, no vas a ver qué pin es el del footprint. Entonces va a estar ahí volando, por así decirlo. Entonces le voy a cambiar con respecto al PCB. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4. Bueno, esto lo voy a poner así. Y mejor lo modifico en el footprint porque vamos a seguir utilizando este componente. Y porque checamos este de acá y es 1 positivo y 3 y 4 son alternas. Ok. Entonces 1 y 2 son las entradas. Entonces yo aquí 1 y 2 es la entrada. Es en esta acá. Este va a ser 1 y este va a ser 2. Y el positivo va a ser 3 y el negativo va a ser 4. El positivo va a ser 3 y el negativo va a ser 4. Y va a ser lo mismo con este de acá. Quedamos que era 1 y 2 son las entradas. 1 y 2 son las entradas. Entradas 3 es positivo y 4 es la salida negativa. Y bueno, aquí va a ser el de 46 de 6 amperes. Ahí está. Ok. Y ahora sí sería guardarlos. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí ahora es guardar. Y lo guardamos como también puente de diodos. Puente de diodos. Muy bien. Y ya que esté guardado,
Ok. Guardamos este. Y ahora sí, ya que está guardado, nos vamos aquí en la librería de esquemático y en modelo vamos a agregar footprint. Damos OK. Y aquí tenemos los componentes de las librerías de los footprints que hicimos. Vamos a agregar, por ejemplo, esta. Ok, ok. Y queremos agregar otro, lo mismo. Y ahora sí agregamos este de acá. Damos OK y ahora tenemos los dos. Y lo que tenemos que hacer ahora es en Project y vamos a compilar. Y bueno, aquí tenemos el componente y aquí nos aparecen los diferentes encapsulados. Y bueno, ya lo guardamos y vamos a crear un proyecto nuevo. Aquí en proyecto y va a ser PCB. Nombre, le voy a poner P1. Y aquí voy a agregar el esquemático y también el de PCB. Le damos en guardar proyecto. P1. P1 también. Y ahora sí, buscamos el componente. Aquí ya está. Este lo guardamos. Aquí en ejecutar. Ok. Y para cambiar del componente nos vamos aquí, doble clic, nombre. Y aquí tenemos ya la librería y ya podemos empezar a trabajar con él, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido todo. Y nos vemos en el siguiente video.